Ese va a ser nuestro tema, el catecismo de la Iglesia Católica y la enseñanza de la teología. En el contexto que ya hemos mencionado, 30 años de la promulgación del catecismo. Bien. 3 décadas, en efecto, han pasado desde que en el año 1992 fuese promulgado por el Papa Juan Pablo II y publicado también ese mismo año el Catecismo de la Iglesia Católica, instrumento, documento que todos conocemos seguramente por una u otra razón, por uno u otro motivo. Y ciertamente conviene no solamente celebrar, sino también reflexionar sobre este acontecimiento tan importante. Y señalamos que la importancia del catecismo está no solo en la trascendencia de sus contenidos, en lo relevante que pueda ser, sino que se trata de uno de los 2 catecismos de alcance universal que se han publicado a lo largo de la historia de la Iglesia. Podría parecer extraño, pero solamente 2 catecismos se han publicado así con carácter, pues, primero oficial, es decir, el magisterio de la Iglesia, de toda la Iglesia, presentaba un documento de la enseñanza de la fe con alcance universal, es decir, válido para todos los lugares. El primero, el Catecismo de San Pío V o Catecismo Romano, llamado, o también Catecismo del Concilio de Trento, en el año 1566. Y el segundo, este que ahora vamos a revisar y del cual vamos a decir alguna palabra, publicado en 1992. Ya solamente ese hecho, decíamos, que se trata del segundo catecismo de alcance universal publicado en la historia de la Iglesia, hace pues que tenga una importancia y un peso muy, muy grandes. Y por lo mismo que sea algo necesario de reflexionar, de calibrar su importancia y de ver por qué es tan importante. Rápidamente recordamos en la historia de este catecismo su origen. El origen, decimos, está muy ligado a lo que viene a ser el Concilio Vaticano II, y esto por 2 motivos. Primero, porque, como vamos a decir más adelante, el catecismo recogerá la doctrina del Concilio Vaticano II. Pero en lo inmediato, porque cuando se realiza por parte del Papa Juan Pablo II la convocatoria al Sínodo Extraordinario de Obispos del año 1985, con ocasión de los 20 años de la conclusión del mismo concilio, del Concilio Vaticano II, entre otras cosas se revisó la llegada o el impacto que había tenido en la Iglesia el concilio. Ciertamente un impacto grande. Pero se llegó a una conclusión más o menos triste. Es decir, que después de 20 años, el pueblo de Dios en general conocía poco y conocía a veces mal la enseñanza conciliar. Cosa que ciertamente llama la atención, pero es un tema que me permito resaltar. ¿Por qué? Porque vean ustedes que estamos en el año 2022, hace 60 años comenzó el Concilio Vaticano II. Es una efeméride que también se ha recordado hace poco. Y pienso en lo personal que la doctrina del Concilio Vaticano II también es poco conocida hoy, en este tiempo, pasados ya 60 años de su inicio. Bueno, cuando al Papa le comentan, le informan esta cuestión que los obispos reunidos en el Sínodo Extraordinario habían llegado a perfilar o a precisar, bueno, el Papa dijo, entonces hagamos algo para que la doctrina conciliar sea más conocida. Y entre las cosas que se podían hacer, surgió la idea, ¿por qué no hacemos un catecismo que explique la fe de la Iglesia, pero ajustada, ¿no?, según las indicaciones y orientaciones del Concilio Vaticano II?
Así lo que el concilio dice será más conocido. Así lo que el concilio dice presentará la fe de la Iglesia de una manera adecuada para estos tiempos. Y efectivamente, de allí, de este sínodo extraordinario de obispos del año 1985, surge la iniciativa de elaborar un catecismo. Esta elaboración del Catecismo de la Iglesia Católica, cuya primera edición la ven ustedes ahí, ¿no? Este libro grandote así de color anaranjado, estaba en perfecta consonancia con el programa, vamos a llamar así, de gobierno del Papa Juan Pablo II. Programa que suponía la respuesta a la pregunta: ¿cómo hacemos para que el concilio sea más conocido? ¿Cómo hacemos para que la vida de la Iglesia responda a las orientaciones del concilio? Vean ustedes que parte de ese programa ha sido la elaboración del Código de Derecho Canónico del año 1983, promulgado el año 1983. El siguiente año, es decir, el año 2023, estaremos conmemorando los 40 años de la promulgación del Código, que también es una fecha interesante y punto de partida para reflexiones sobre esta realidad, la del Código de Derecho Canónico tan importante. Y por otra parte, está también el magisterio mismo del Papa Juan Pablo II, que es toda una aplicación hermosísima, muy profunda, y seguramente de ella no hemos sacado todos los frutos, del Concilio Vaticano II. Yo, en lo personal, pienso que se puede decir que ningún papa ha hecho tanto como Juan Pablo II para hacer conocido y hacer aplicable y haber aplicado también el concilio. Por lo tanto, su magisterio es algo que, aunque bueno, ya haya pasado pues Juan Pablo II, tiene muchísimo que enseñar a las generaciones presentes y en realidad pues a todos nosotros. Entonces, continuando con lo que decíamos, la idea de elaborar un catecismo que surge de este sínodo extraordinario, un catecismo que recogiera las enseñanzas del Vaticano II, comenzó como un proceso que va desde el año 1986, se establecen comisiones, pues se encargan a tales o cuales personas, etcétera, hasta el año 1992. Bueno, yo recuerdo que la salida del catecismo, pues ese que está ahí, que ustedes ven, fue todo un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento espectacular, había la expectativa. ¿Qué dice? Sale pues un libro gigantesco, hay que leerlo de inmediato, etcétera. Y estoy seguro de que no hemos sido defraudados en lo más mínimo, que el catecismo es una realidad fantástica que ha sido y es todavía de mucho bien y que no terminamos todavía de extraer todas las enseñanzas y todas las cosas buenas que nos ofrece. Entonces, en 1992 se promulga, también sabemos que en el año 1997 aparecen una serie de correcciones, pero en lo fundamental es el mismo catecismo. En estas 3 décadas, evidentemente, pues el catecismo ha sido usado, ha sido aprovechado, se han elaborado catecismos particulares a partir de lo que el catecismo de la Iglesia Católica nos propone y nos enseña, y también ha sido objeto, pues, de la especulación de los teólogos. Permítanme contarles un asunto personal. He estado mirando, pues, ahí mis cosas y me doy cuenta de que cada 10 años escribí un artículo sobre el catecismo señalando pues uno u otro aspecto. A los 10 años publiqué un artículo sobre la renovación teológica presente en el catecismo. A los 20 años de publicar el catecismo y con motivo de un congreso eucarístico, también presenté una temática sobre el catecismo. Y ahora, 30 años después, y gracias a la invitación que me hizo el padre rector, presento
otra reflexión sobre el catecismo de la Iglesia Católica, pero desde un ángulo peculiar que pueda ayudarnos a todos a ver cuán útil y actual es nuestro catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál es ese ángulo? Bueno, ahí el que pone el título, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica y la enseñanza de la teología. Es decir, que yo tenía otro título un poco más polémico, pero con buen criterio, el rector me aconsejó que pusiera pues una cosa así más, bueno, ¿qué tan polémico puede ser lo que vamos a hablar? Eso depende. Pues yo creo que en realidad no lo es tanto. No estamos diciendo nada nuevo, ni descubriendo la pólvora, ni cosa por el estilo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. El catecismo de la Iglesia Católica y la enseñanza de la teología en estos 30, o sea, mejor dicho, en la conmemoración de los 30 años del catecismo. Bien, continuamos. Primer punto de nuestra reflexión, o sea, una primera parte, he dividido la reflexión que vamos a tener en 3 partes. La primera la titulo Preocupaciones pastorales e inquietudes profesorales. Disculpen si el título suena un poco rimbombante o guachafo, ¿no? Pero ahorita van a ver por qué se llama así. Bueno, y me remito a una anécdota o experiencia personal. Un diálogo que una vez, hace ya muchos años, tuve con un obispo, un pastor muy celoso de su deber, ¿no? Preocupado por todo lo que significaba pues el cuidado de su grey, y muy preocupado también por la formación teológica de sus seminaristas y de sus sacerdotes, bien general, ¿no? Pero el tema de conversación era justamente la formación teológica y la preocupación del obispo, que yo también compartía, de que es muy difícil encontrar profesores de teología. Y es verdad, hago un pequeño paréntesis para decir, ¿no?, que no es fácil encontrar profesores y tampoco es fácil, vean ustedes que si le añadimos a la palabra profesores el adjetivo buenos profesores, de repente la labor se hace un poquito más complicada y ardua. Y por buenos profesores entendíamos tanto el obispo que conversaba conmigo como yo mismo, el hecho de profesores que sean fieles a la doctrina de la Iglesia, que en su enseñanza expresasen, explicasen y hicieran asequible la enseñanza de la Iglesia y que garantizasen con este trabajo la, vamos a llamar así, pues, seguridad doctrinal de quienes se estaban formando y de los futuros sacerdotes. Bueno, entonces, visto pues que era difícil encontrar profesores, etcétera, y que de repente, pues, buenos profesores era de repente quizás más difícil, me llamó la atención una frase que dijo este pastor. No hay profesores, era un poco la queja, un poco la constatación, ¿no? Es difícil encontrar alguno. Bueno, él dijo lo siguiente, es la frase que está ahí, que, bueno, la resumo para efectos de nuestra ponencia. Dijo, yo me contento, habla el obispo, con que este profesor que se está buscando sepa manejar bien el catecismo y pueda hacer que los alumnos lo asimilen y puedan repetir sus contenidos. Repito la frase porque de eso vamos a hacer nuestra reflexión. Me contento con que sepa manejar bien el catecismo, subrayo con él, me contento, y pueda hacer que los alumnos lo asimilen y repitan sus contenidos.
Es absolutamente comprensible, vean ustedes, la preocupación del obispo que está buscando, pues, que sus alumnos, o perdón, que sus seminaristas, que sus sacerdotes estén adecuadamente formados, que no haya, pues, problemas que posteriormente tengan que lamentarse sobre desviaciones doctrinales o sobre la ignorancia, que también, pues, o sea, no era una cosa lejana. Sin embargo, comprendiendo totalmente la actitud prudente y también celosa en el sentido del celo, pues así como dice, el celo de tu casa me tiene que menciona el Señor, ¿no? La actitud celosa de un obispo que es preocupado por su función de pastor y de maestro de la fe. La frase me dejó un poco inquieto y me generó ¿cómo decirlo? Cierta preocupación, ¿no? Porque la frase tiene una serie de presupuestos que son medio complicados. Y lo que me dejó pensativo y con inquietud fue que parecía, y espero equivocarme en la interpretación que hago, que para esta persona, para este obispo, la teología parecía reducirse a lo que el catecismo dice. Y con ello se identificaban dos dimensiones de la función de enseñar, cuando en realidad, vean ustedes, la teología es algo distinto. Es algo distinto de la catequesis porque el catecismo, con toda su importancia y con todos los contenidos tan espectaculares que presenta, el catecismo es un instrumento de catequesis. Entonces, esta idea, que parece que está detrás de las palabras episcopales, de que la teología se reduce a lo que el catecismo dice o pueda decir, medio como que me generó una sensación un poco extraña. Pero también está de fondo, pienso yo, y eso es lo que vamos a conversar ahora, un equívoco, o en todo caso, una visión no clara sobre el catecismo y su papel respecto de la enseñanza de la fe y también, en nuestro caso, de la teología. Y eso es una cosa que conviene tener claro. Conviene tener en claro no solamente por lo que significa el catecismo, sino también lo que significa la teología. Entonces, a partir de esto, vamos a plantear lo siguiente. Pienso, en lo personal, que hoy en día se dan dos actitudes hacia el catecismo que son diametralmente opuestas. Por un lado, está la posición aquella que dice que lo que dice el catecismo basta y sobra para conocer la fe, para transmitirla, y en ese sentido, esa es justamente la postura más segura. Una posición que podemos encontrar a veces pues, en personas de mucha importancia, eclesialmente hablando, y de repente, quién sabe, pues, en algunos profesores también, ¿no? Lo que dice el catecismo basta y sobra para conocer la fe, para transmitirla, porque es lo más seguro, una especie de tuciorismo doctrinal, ¿no? La postura contraria, diametralmente opuesta, decimos, es aquella que dice, hay que superar lo dicho por el catecismo, que es un instrumento ciertamente valioso, pero no es un instrumento científico. No tiene la cientificidad que sí debería tener la teología. Es anacrónico porque ya no responde, vean ustedes, 30 años son un montón dentro de la mentalidad actual, ya no responde a las situaciones presentes, actuales, etcétera, etcétera, y por lo tanto es obligación de la fe, que siempre se, entre comillas, encarna en situaciones nuevas, dejar atrás esta cuestión. Que pueda servir como un punto de apoyo, sí, pero para saltar hacia adelante y por lo tanto para ser superado. Ejemplo, el sínodo alemán.
Leo hoy día, ¿no es cierto?, unas declaraciones del presidente del sínodo alemán diciendo, pues, cómo la enseñanza del catecismo, y lo menciona expresamente, sobre la homosexualidad y en general sobre la sexualidad, ya está pasada. Es exactamente esto que estamos diciendo. Y por lo tanto se propone una nueva manera de plantear, pues, la mirada católica, pongo católica entre comillas, desde la perspectiva que planteaba el presidente del sínodo alemán, ¿no? De una manera distinta a lo dicho por el catecismo. Entonces, estas dos posturas, pienso yo, así extremadas, son ciertamente negativas y malas. En el caso número 1, el catecismo reemplaza, vean ustedes, y también desplaza a la teología. En el caso número 2, la teología desplaza y no solamente reemplaza, sino también elimina al catecismo y a sus contenidos. En ambas posturas, así como las ponemos, y si es un poquito exagerado esto, me disculparán, pero creo que la tendencia se puede apreciar con cierta claridad. En ambas posturas decimos, hay un error sobre lo que es el catecismo, en primer lugar, y lo que es la teología, en segundo lugar. Por eso trataremos de presentar una mirada que espero yo, de corazón, que sea lo más equilibrada posible, ¿no? Para no caer ni en la primera ni en la segunda de estas posturas que, repito, son extremas. Tratemos de encontrar una mirada adecuada sobre lo que significa el catecismo, pero también estamos celebrando un aniversario más de nuestra facultad sobre lo que es la teología, que es lo que nos interesa a nosotros. Porque trabajamos la teología, estudiamos la teología y a la teología nos debemos porque esa es la misión que nos ha encargado la Iglesia y en última instancia el Señor. Bien, entonces, planteadas así las cosas, vamos a ver. En primer lugar, el catecismo es lo que está en el centro y vamos a ver qué cosa es lo que el catecismo no puede dar y no podemos esperar nosotros. Segundo punto o segundo bloque de esta presentación. ¿Qué cosa es lo que no podemos ni debemos buscar en el catecismo en orden a la enseñanza de la teología? Que esa es justamente la cuestión, creo yo, importante que nos toca ver. Aquí quisiera hacer un pequeño excursus para comentar lo siguiente. Por gracia del Señor fui convocado pues a trabajar en la Facultad de Teología. Nunca olvidaré pues todo lo que supuso eso para mí. Daniela, con su generosidad tan proverbial, menciona que entré a trabajar joven en la Facultad de Verdad. Yo entré a trabajar en la facultad del año 1987 y en esa época tenía 25 años. Bueno, ahora tengo un poquito más, ¿no? Evidentemente. Pero todos esos años fantásticos y maravillosos que doy gracias al Señor por por este tiempo y nunca terminaré de agradecer como se debe tanta bondad del Señor. Bueno, todos esos años de enseñanza, y es una experiencia que tenemos todos los que trabajamos en la facultad, hemos seguramente aplicado diversos recursos, ¿no?, para comunicar pues la teología, para hacerla presente a los alumnos, para que los alumnos tengan una formación teológica adecuada, etcétera. Para todos nosotros ha sido un punto importante la orientación presentada por por el decreto Optatam Tosius, que en su número 16 nos presenta un camino a ser recorrido para enseñar, por una parte, la teología, pero también para estudiarla, investigarla, etcétera, etcétera.
Optatus Tosivus 16, como todos sabemos, propone el método que se llama genético histórico. Es decir, partiendo de lo que dice la Escritura, alma de la teología, ¿no? Comenzar pues la profundización en la revelación, luego apoyarse en los padres de la iglesia, en lo que dice la tradición, luego el magisterio tan importante y nunca prescindible, y finalmente la especulación teológica. Optatus Tosivus recomendaba pues el magisterio de Santo Tomás. Cuando se trata del magisterio, es decir, de lo que la autoridad docente de la iglesia enseña, allí ciertamente aparece el catecismo. Entonces, no es que en estos años, salvo los iniciales, pues, el catecismo haya estado ausente. Yo estoy seguro que para ningún profesor de la Facultad de Teología el catecismo es una realidad ausente. Pero conviene seguramente tener en claro qué cosa es lo que el catecismo es y qué cosas no podemos esperar del catecismo a la hora de enseñar la teología. ¿Tiene que estar presente? Sí, pero hay que ver qué cosa es lo que da y que no puede dar, qué cosa el catecismo es y que no puede ser. Y eso porque responde pues a la propia realidad del catecismo. Entonces, con esta primera consideración, vamos a ver qué cosa es lo que no se puede esperar del catecismo, qué cosa no es el catecismo, atención, ojo, a la hora de enseñar la teología. Y señalamos lo siguiente. Bueno, es lo que hemos hablado hace un ratito, y ahora sí, pasamos a lo que no podemos esperar o lo que no es el catecismo. Ya, en primer lugar, ponemos así letra A. El catecismo no es un manual, es decir, no reemplaza la presentación global teológico-disciplinar que los manuales sí nos ofrecen. Ustedes saben que un manual nos presenta pues un determinado tema, piensen, los manuales de Trinidad, los manuales de Cristología, hace una presentación de todo y con una metodología que le es propia. El manual tiene una metodología que vemos es que el catecismo no tiene, y no tiene no porque sea carente o deficiente, sino porque no le toca al catecismo. El catecismo no es un manual. Por lo tanto, utilizar el catecismo en la enseñanza de la teología como si fuera un manual no es una cosa que esté correctamente propuesta, ni mucho menos. No está bien. En un manual podemos seguramente encontrar, ¿no?, la manera como se profundiza especulativamente en un determinado tema, aplicando pues seguramente la definición, la comparación, la analogía, etcétera, etcétera. Eso está bien para un manual teológico. ¿Por qué? Porque el manual teológico es, valga la redundancia, teología presentada de manera pues sencilla, etcétera. El catecismo no tiene por qué hacer eso. Al catecismo le toca la presentación de la fe, ojo, de manera sencilla, orgánica e integrada, pero no le toca, vean ustedes, presentar pues todos los argumentos especulativos que puedan sustentar una determinada afirmación. Tampoco es propio del catecismo la disputa teológica. Y en los manuales seguramente vamos a encontrar descritos y profundizados discusiones entre teólogos, entre escuelas, etcétera. Eso tampoco tiene que ver con el catecismo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta lo que el catecismo no es. Si no es un manual, no se puede utilizar como si lo fuera. Y creo que eso vale la pena tenerlo muy claro. Por lo tanto, que en una clase, piensen ustedes, el único texto de referencia, de trabajo, de estudio y profundización es el catecismo, ya como que uno dice, caramba, acá no es así. Vean ustedes que un manual, que es un libro de teología, justamente por serlo está sometido a crítica.
porque propio de la teología es que se le critique. La teología, que es reflexión crítica, también es una disciplina que, por ser humana en su origen, claro, es el esfuerzo del hombre para comprender intelectualmente la revelación, entonces puede ser criticada la teología, ojo, ¿ya? El catecismo no. ¿Por qué? Porque el catecismo presenta la fe. Atención, ¿ya? ¿Y cómo vamos a criticar nosotros la fe? Ahora, que hay algunos que critican la fe, es verdad. Algunos critican la fe, pero eso está mal. Justamente eso es lo que estamos rechazando. Cuando hemos puesto las dos posiciones extremas, vean ustedes, decíamos, hay un error sobre lo que es el catecismo y un error sobre lo que es la teología. Si nosotros usamos el catecismo como un manual, entonces estamos dándole al catecismo una categoría, una cualidad que no tiene y tampoco debe tener. Pero eso no significa que sea menos. Eso significa que es sencillamente, pues, el catecismo. Entonces, este punto me parece que es muy importante a la hora de puntualizar qué cosa no es el catecismo. El catecismo, vuelvo a repetir, no es un manual y no puede ser usado como tal. Siguiente punto. El catecismo, ponemos aquí, no es el Denzinger. Y para los que estudian teología, de los que están presentes recibiendo esta ponencia, una palabrita acerca de lo que es el Denzinger. El Denzinger es una de las herramientas más útiles que hay a la hora de estudiar la teología, porque viene a ser el compendio, así se dice, enquiridion, compendio, ¿no es cierto?, de los símbolos de la fe y de las declaraciones de símbolos, definiciones y declaraciones sobre cuestiones de fe y de costumbres que se realizó, vean ustedes que fue realizado este compendio en el siglo XIX como una ayuda para los alumnos que estudian teología. Si los alumnos, los estudiantes de teología, querían saber qué cosa había dicho el magisterio sobre tal o cual tema, bueno, ahí el Denzinger prestaba su cooperación. Es decir, uno podía acudir al Denzinger y decir, ajá, en el concilio de Calcedonia se dijo tal cosa, porque estaba pues ordenadito por años, según la historia, y con las declaraciones pues que los concilios, los papas posteriormente, los obispos habían hecho sobre tal o cual tema, sea de doctrina, sea de moral, como bien dice, ¿no? Por lo tanto, el Denzinger está vinculado estrechamente al magisterio. Trae las declaraciones del magisterio. Y está muy bien. Todos nosotros y seguramente los colegas presentes aquí son o están familiarizados, vamos a decir así, con el Denzinger. ¿Por qué? Porque es parte necesaria de la enseñanza de la teología, el conocimiento del magisterio que habíamos dicho. Y como en todas las cosas, desgraciadamente a veces pasa, vean que esta herramienta tan útil y tan importante fue absolutizada. Y según lo que aparece por ahí, surgió una teología que se elaboraba únicamente a partir del Denzinger. Es decir, la teología se reducía a lo que eran las enseñanzas del magisterio. Eso es lo que se llama, vean ustedes, ahí ponemos entre comillas, una frase que me parece que la pone en alemán, Denzinger Theologie. Es decir, la construcción de una reflexión teológica propia para la escuela, o sea, el seminario, o la facultad de teología, donde lo que se pueda decir de determinadas cuestiones teológicas está ya contenido en el Denzinger. Y salir de allí era inseguro, porque, y eso es lo que se preguntaban estos, ¿qué puede ser más seguro que repetir y señalar lo que el magisterio ha dicho acerca de todo lo cual cosa? Evidentemente esa Denzinger Theologie no está bien,
no está bien reducir la teología al magisterio, porque vean ustedes, en primer lugar, el magisterio no es teología, o mejor dicho, no es una teología. Y algo parecido se da con el Denzinger. O perdón, algo parecido, decíamos, se da con el catecismo. Usar el catecismo como la única referencia magisterial puede, y no puede, sino que de suyo es, puede ser, decimos, muy problemático y llevar a error. Supone una reducción de la teología a solo, las enseñanzas magisteriales y, por lo tanto, despojar a la teología de toda su dimensión bíblica, cosa que es importantísima, despojar a la teología de toda su dimensión histórica, es decir, referencia a la tradición, despojar a la teología, que es una realidad viva, de lo que ha sido la discusión, la reflexión de los teólogos a lo largo del tiempo. Y así como el Denzinger, seguramente los alumnos de la profesora Daniela conocen el famoso artículo del padre, posteriormente cardenal Yves Marie-Joseph Congar, titulado Sobre el buen uso del Denzinger. Así como el Denzinger, decimos, ¿no? Puede ser bien usado, puede ser también mal usado. Así también el catecismo puede ser bien usado y puede ser mal usado. Pensar que en el catecismo está todo lo que el magisterio dice acerca de determinada cuestión no es correcto. Y no es correcto porque eso de allí no es teología, ¿no? Entonces, ¿esto supone que ya no hay que usar el catecismo para enseñar teología? No. Supone que hay que usar el catecismo bien. No usarlo como, si fuera, pues vean ustedes lo que estamos allí señalando, sino que se trata de utilizarlo bien. Y en este aspecto, pues seguramente aparecerá pues la corrección necesaria. Bueno, ustedes saben que también hay un problema de cuestión histórica, pero en fin, eso lo dejaremos para el diálogo si es que hay alguna pregunta sobre este particular. Tercero, el catecismo no es un vademecum. Es decir, en el catecismo no están todas las respuestas posibles a todas las preguntas sobre cuestiones de fe, sobre cuestiones pues, que tienen que ver con la revelación, etcétera, etcétera. A veces, no digo yo siempre, ni mucho menos, y recordemos que estamos utilizando o estamos presentando aquí una cuestión que ciertamente puede que se den algunos aspectos de la enseñanza teológica, pero quiera Dios que eso no sea lo más común, ni mucho menos, ¿no? El catecismo no tiene todas las respuestas. Tampoco, vean ustedes, se puede decir que allí suscite todas las preguntas, ni mucho menos, ¿no? Es verdad que el catecismo abarca los contenidos de la fe integral, o sea, credo, sacramentos, moral y oración, pero lo hace como un catecismo, no como una especie de enciclopedia teológica o cosa parecida, ¿no? Por ejemplo, no vamos a encontrar en el catecismo una toma de posición ante los excesos y diríamos también los errores de la exégesis contemporánea. ¿Y eso hace que el catecismo sea deficitario? No, porque eso de allí, una palabra clarificadora sobre los excesos, el racionalismo, sabe Dios, de la exégesis contemporánea, no le toca decir al catecismo. Eso lo dice la teología, o en todo caso, pues la teología bíblica, sabe Dios, ¿no? Tampoco vamos a encontrar en el catecismo una palabra sobre las nuevas corrientes de la teología moral. Llámese, pues, proporcionalismo, consecuencialismo, la moral de situación o la ética de situación, como se quiera llamar, etcétera. Y eso hace que el catecismo sea deficitario o que le haya faltado ahí alguna cosa. No,
Y vuelvo a repetir, porque eso no le toca al catecismo. No es tarea del catecismo dar una opinión, un juicio o una censura sobre diversas corrientes que pensamos nosotros que están pues así equivocadas o cosas por el estilo. No es tarea del catecismo eso de ir. Por eso buscar allí, aquí esta cuestión, esta postura está condenada por el catecismo en tal, no, no va por ahí. Hay que saber diferenciar entre lo que es la presentación catequética, y eso el catecismo lo hace muy bien, y la presentación teológica. Y vean ustedes que podemos decir una cosa que vamos a repetir más adelante. El catecismo propiamente utiliza diversas teologías. Toma aquellas que le permitan explicar mejor su contenido. Pero el catecismo no es teología. ¿Qué cosa es? Catequesis, ¿ya? Presentación catequética. Eso es. Entonces, que puede utilizar la teología, eso está bien. Por eso hacemos una mirada teológica sobre lo que el catecismo hace y también en este caso no hace. Pero pensar que es teología y juzgarlo como si fuera una teología más, eso es equivocado. Por eso estamos señalando qué cosa no es. ¿Para qué? Para decir qué cosa sí es y qué se puede esperar del catecismo. Cuestión que vamos a entrar ahora. ¿Qué podemos esperar del catecismo? ¿Qué es lo que nos ofrece de positivo, de bueno y de valioso el catecismo que se pueda aplicar a la enseñanza de la teología? Una vez que hemos dicho qué cosa no es, y yo pienso que es necesario precisarlo, vamos a tener que señalar lo siguiente. En primer lugar, el catecismo nos ofrece una presentación ayornada, es decir, actualizada al día de los contenidos de la fe. Y esto es muy importante. Ya hemos señalado que el primer catecismo de alcance universal en la historia de la Iglesia fue del año 1566. El catecismo romano, o también llamado catecismo de Trento, o de San Pío V. No se puede presentar la fe como un instrumento que pertenece, pues vean ustedes, al siglo XVI. Digo, no es porque tenga errores, sino porque no responde a la actualidad, aun cuando la fe será siempre la misma. Pero hay situaciones, problemas, hay una serie de cuestiones que surgen pues con el paso de los años y de los siglos y que son cuestiones que tienen que ser enfocadas y respondidas adecuadamente, sea a nivel pues de explicaciones, sea a nivel de lenguajes, etcétera. Y por eso cito aquí un fragmento de la Constitución Apostólica Fidei Depositum del Papa Juan Pablo II, con la cual presenta y promulga el catecismo que dice: el catecismo es preciso también que ayude a iluminar con la luz de la fe las situaciones nuevas y los problemas que en el pasado aún no se habían planteado. ¿Sí? Vean ustedes, ¿no? Por poner el caso, un tema más conocido, toda la cuestión acerca de la sexualidad. Por ejemplo, el tema famoso de los métodos anticonceptivos, de la fecundación artificial, etcétera. ¿Qué se iba a dar en el siglo XVI esa cuestión? Y ahora es necesario que esas cuestiones tan actuales sean respondidas desde la fe, ¿no? Con la luz de la fe, como dice aquí el Papa. Tema, por ejemplo, este famoso de los impuestos, ¿no? Una época estuvo de moda cuando apareció el catecismo, decía, el catecismo considera los nuevos pecados. Uno de los nuevos pecados era no pagar impuestos. No, no hay nuevos pecados. Hay situaciones nuevas que son entendidas a partir de lo que la fe dice y que son enseñadas, pues, justamente desde esta presentación que llamamos ayornada, o sea, puesta al día, actualizada de los contenidos de la fe. ¿Ya? Y eso es una gran cosa. Esto es lo que el catecismo nos ofrece y está muy, muy bien. Vean ustedes que ahí podemos sacar mucho provecho también para la teología.
La teología también tiene que ser, pues, una teología actualizada, una teología puesta al día. Ahí el catecismo nos ayuda, subrayo la palabra ayuda, a esta presentación actualizada. Sigo. El catecismo presenta la fe católica según el Vaticano II. Ya, y esto es una cosa fantástica y maravillosa. La razón de ser, vean ustedes, del origen del catecismo. En su número 11, el catecismo dice lo siguiente, que es la parte, pues, introductoria, digamos, ¿no? Nosotros comenzamos a estudiar el catecismo del número 26, cuando es ya la presentación de los contenidos. Pero hay una parte previa donde explica, pues, algunas cositas. Y en esta parte previa, en el número 11, dirá: este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II. Ahí está. Y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Número 11 del texto que estamos hablando. Y los ejemplos sobre esta cuestión, presentar la fe católica según el Vaticano II, son muchísimos. Vean ustedes, la eclesiología del Concilio Vaticano II está presente, la eclesiología del catecismo, cuando explica qué es la iglesia, etcétera, está presentada y explicada según lo que dice la Lumen Gentium. El papel del cristiano en el mundo, tema propio de la moral, qué es la libertad, cómo se ejerce la libertad, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad social y política del cristiano? Está presentado según lo que enseña la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes. Tema tan importante como la liturgia, que es la liturgia, los sacramentos, etcétera, presentado según la Constitución Sacrosanctum Concilium del mismo concilio. Y quienes han sido mis alumnos en la facultad, o quienes son mis alumnos, recordarán, pues, cuando nosotros estudiamos qué es la revelación y cuáles son sus características, etcétera, lo estudiamos según lo que dice la Constitución Dogmática Dei Verbum del mismo concilio. Entonces, este es un punto importantísimo que no podemos dejar nunca de lado. Y es aquí donde viene una cuestión que creo que es fundamental y que ya hemos señalado, que si algo de bueno ha traído el catecismo es que ha hecho más cercana y más accesible la doctrina del mismo Concilio Vaticano II. Y eso está bien. Ahora, hay el peligro, creo yo, de que con el catecismo se dé lo que se dio con el concilio. Algunos dicen que hasta hoy el concilio es poco conocido. Y yo creo que tienen mucho de razón. Otros dicen que también el catecismo es poco conocido. Y yo creo que también tienen mucho de razón. Por eso, una especie, pues, de campaña, que puede llamarse, de cruzada, que todos tenemos que asumir y emprender, es la del conocimiento, tanto del Concilio Vaticano II en sus documentos, como también del catecismo. El catecismo tiene que ser conocido, tiene que ser estudiado, profundizado, etcétera, y en ese sentido es admirable la labor de no pocos sacerdotes, profesores, laicos, catequistas, que hacen todo el esfuerzo para que el catecismo sea conocido, sea estudiado, profundizado y aplicado. Es una cosa muy buena. Y viene a cuento por esto que decimos que es una gran cosa que nos presenta el catecismo. Enseñar teología con el catecismo es enseñar también lo que dice el Vaticano II. Y eso es una cosa que es fantástica. Tercero, en el catecismo aparece lo mejor de la teología del siglo XX. Y podemos decir que en el catecismo están recogidos los aportes, acentos, planteamientos de los mejores teólogos del siglo pasado. Ponemos algunos ejemplitos ahí rápidamente, ¿no? Henri de Libac, el cardenal
Yves Marie Joseph Congar, el cardenal Danielou, y miren, podemos citar pues numerosos ejemplos de esto que estamos diciendo. Sin ir muy lejos, y como también para ilustrar esto que decimos. La profesora Daniela, que me ha presentado tan gentilmente, ha hecho su tesis de maestría en teología dogmática sobre la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica acerca de la catolicidad. Y una parte importante de su tesis es justamente esta que estamos diciendo, cómo en eso que el catecismo enseña acerca de la catolicidad de la Iglesia, confluyen los pensamientos, las ideas y enseñanzas de los mejores teólogos del siglo pasado, o sea, del siglo XX, ¿no? Y algunos de los teólogos están allí mencionados, aquí en esta proyección. Utilizar los aportes, acentos y planteamientos de los mejores teólogos del siglo pasado. Aporta una visión más comunitaria de la teología, más bíblica, más respetuosa de la tradición, más personalista, más litúrgica, etc. Todo eso de ahí, una visión comunitaria, bíblica, propia de la tradición, personalista, litúrgica, etc., está en el catecismo. Por eso el catecismo, decimos, sin ser teología, recoge lo mejor de la teología. Y eso es una riqueza espectacular. Es una riqueza que no se puede perder ni tampoco dejar de lado. Y vean ustedes, si hay un mal uso del catecismo en la enseñanza de la teología, también hay un buen uso. Esto de aquí que estamos diciendo es una cosa fantástica que el catecismo nos aporta y que todo lo que enseñamos teología seguramente se lo agradecemos. Entonces, decimos, hay una secuencialidad en esto que hemos planteado. La enseñanza del catecismo es actualizada, está puesta al día. ¿Por qué? Porque bebe de la fuente magnífica que es el Concilio Vaticano II, que a su vez este concilio se alimenta de la reflexión de las grandes figuras teológicas del siglo XX. Figuras que, entre otras cosas, hicieron entre comillas, ¿cierto?, con las ideas, con sus contenidos al Concilio Vaticano II. Y eso es lo que ha hecho que la teología o la enseñanza del catecismo pueda ser una enseñanza actualizada, puesta al día, etcétera, etcétera. Muy adecuada para nuestro presente. Conclusión. Bien. Espero que estas sencillas reflexiones hayan podido ser de alguna utilidad para lo que es nuestro trabajo, el trabajo que realizamos todos en la facultad, y que nos ayuden a ver el catecismo de una manera, espero también, un poquito más, más clara, más precisa, sobre todo, de una manera más agradecida. Pienso que también, como hace 20 años, como hace 10 años, hay que dar gracias a Dios por el don maravilloso del catecismo. Es una cosa grandiosa. El fin de semana último estuve en un encuentro, pues así, de personas que reflexionaban sobre determinados temas, y surgió una frase ahí que me cautivó, una frase hermosísima, que dice, alguien la citó, ¿no? Decía la frase: el agradecimiento más bello consiste en convertir el don en tarea. Frase de un teólogo del siglo XIX que se llama Franz Anton Staudenmayer. Y vean ustedes que se puede aplicar a lo que estamos hablando. El agradecimiento más bello consiste en convertir el don en tarea. El catecismo es un don que nos ha regalado el Señor. ¿Cuál es la tarea? La tarea es hacerlo nuestro por el estudio, por la profundización y aplicarlo, darlo a conocer y hacer que se convierta en referencia importante para el conocimiento de la fe. Y también en lo que nos toca, aplicarlo como la ayuda para
la teología. Ahí está. La tarea será pues el conocimiento, estudio y difusión del catecismo. Pero para nosotros, teólogos, que trabajamos pues en la teología, ustedes, alumnos de la facultad que la estudian, se impone la conciencia de los valores y límites del catecismo, de lo que no podemos esperar de él, de lo que no puede dar, porque no es, pues, ya hemos dicho, y lo que sí nos da y que es maravilloso. Bien, les agradezco muchísimo por la paciencia que han demostrado al estar todavía por aquí, y muchísimas gracias. Yo por mi parte termino. Gracias nuevamente, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Gustavo. Recuerden, por favor, que las preguntas las vamos a hacer por el chat y como siempre que te escuchamos necesitamos un momento para procesar lo que has dicho. Vamos a tomarnos unos minutos para pensar lo que nos ha dicho Gustavo y ver qué es lo que nos interesa preguntar. Por ahí yo ya estoy viendo algunas preguntas, así que les doy, pues, respiren profundo y hagan sus preguntas. ¿Sí, Gustavo? Pido la palabra. Con gusto voy a responder todas las preguntas que ustedes me hagan, ¿ya? Así, encantado, y me alegra que haya preguntas. Pero hay una pregunta que no voy a responder. ¿Ya? Desde ya les digo, por favor, para que no la... No me pregunten, por favor, quién era el obispo con el que conversé, ¿ya? Porque como ustedes saben, se dice el milagro, pero no el santo, ¿ya? Entonces, las demás, bienvenidas serán. Muy bien. Reitero mi agradecimiento por su compañía. Veo el número es así impresionante. Muchísimas gracias, de verdad, ¿no? Es una presencia que significa pues mucho para nosotros porque es ¿cómo decirlo? Expresión de amor hacia la facultad, ¿no? Hacia nuestra querida facultad. Ya, ahora sí. Bien, a ver, tenemos ya algunas preguntas. Una muy sencilla que sería ¿hasta qué hora de edición, hasta ahora qué edición del catecismo vamos? Ya. Bueno, hay muchas ediciones, evidentemente, pero las oficiales son sencillamente dos. La primera es la del año 1992, que ya hemos visto, pues, este libro grande, sí, que evidentemente salió con una serie de cosas que podían y debían ser mejoradas. La segunda edición es la del año 1997, que trae las correcciones. Y esa es la edición, vamos a llamar así, pues, oficial que se utiliza hasta ahora. Han habido posteriormente una serie de cositas, o sea, que se han ido corrigiendo, añadiendo, etcétera, pero son mínimas. No ameritan una nueva edición. Cuando ustedes compren su catecismo, si es que no lo han comprado, pero estoy seguro que sí lo tienen, entonces compren la edición que trae las correcciones y ajustes hechos en el año 1997, que es lo que se vende pues usualmente. La edición 92 no se vende. No significa eso que tengan que botar a la basura, la edición está anaranjada. No, 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 no. Guárdenla porque además de ser muy bonita, ¿no? Es un documento pues histórico. Vean ustedes. Ya. Bien, y una de las cosas que salen a raíz de esta pregunta es cuáles son algunos de los puntos que se corrigieron en esa versión de 1997. ¿Algún ejemplo? Ya. Bueno, el ejemplo más clásico, vean ustedes, hay varios, ¿no? Señalamos rápidamente un par. Uno a nivel pues de doctrina. Ustedes saben que mirando, a ver, voy a utilizar esto de aquí, el catecismo, cuando en el número 830 y 1 se habla de la Iglesia Católica, en el número 833, esta edición, la antigua, decía lo siguiente. Se entiende por iglesia particular, que es la diócesis, o la eparquía, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Vean ustedes que esta manera de presentar lo que es la iglesia particular es un poco imprecisa. ¿Por qué? Porque aparentemente se está diciendo que la única forma de iglesia particular es la diócesis. Y si no son diócesis, entonces no son iglesias particulares. Nosotros sabemos que
por ejemplo, un vicariato apostólico es una iglesia particular, una prelatura es una iglesia particular. Entonces, en la edición nueva, y me permito señalar lo que tengo por acá, pues a ver, un ratito. La edición del catecismo, bueno, este es un poco chiquito, pero en fin, ¿no? Corregida, dice en el número 833 que hemos leído lo siguiente. A ver, dice aquí. Se entiende por iglesia particular, que es en primer lugar la diócesis, vean ustedes, han añadido ese en primer lugar, para precisar que además de la diócesis existen otras formas de iglesia particular. Dice una comunidad de fieles cristianos, etcétera, todo lo demás está igual. Pero se dan cuenta, ese detalle es importante. El segundo, que es más complejo, pero también ha sido objeto de una revisión importante, es el que aparece en el número 2358, y eso que también, vean ustedes, ¿no? Toca un tema tan complejo como el de la homosexualidad. Leo la versión del año 92. Dice, un número apreciable, el número es 2358, ¿no? Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba, etcétera, etcétera. Vean ustedes que decir que presentan tendencias homosexuales instintivas, eso es muy problemático. Porque si es instintivo, quiere decir es parte de la naturaleza. Y si es parte de la naturaleza, podría entenderse como que hay personas que son masculino, femenino, homosexual. ¿Es así la cosa? Vean ustedes que es muy, muy problemático afirmar algo así. Por eso, y aunque valgan verdades, la cuestión no está aclarada totalmente. La ciencia, por ejemplo, no se pronuncia de una manera unívoca. En orden a una precisión y a evitar confusiones, el número 2358 de esta nueva edición cambia la presentación y dice lo siguiente. Leo la actual. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Y es distinto, se dan cuenta. No dice instintivas, dicen profundamente radicadas. Esta inclinación objetivamente desordenada, cosa que no decía la otra, ¿no?, constituye para la mayoría de ellos, etcétera, etcétera. Es verdad que siempre ha sido para un misterio, y me lo preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que se les escapaba pues estas cosas a los, cuando había unas cabezas pues ahí impresionantes? Pero en fin, más allá de esa pregunta que no tengo respuesta, la cosa es que se ha ido corrigiendo y está bien que se corrija, pues, ¿no? Porque vean ustedes que hay un punto que es muy, muy importante: la pureza de la fe. San Pablo, ¿cuántas veces ha hablado de la pureza de la fe? Porque la fe, como sabemos, es un don que viene de Dios. No se puede pues dejarla así sencillamente como, bueno, vamos así. No, no, no. Y por eso el cuidado, porque la fe de la iglesia se presenta de la manera más correcta, y si hay alguna cosa pues que es medio así complicada o oscura, no da motivo a escándalo ni cosa parecida. Eso es lo que se podría decir acerca de algunos ejemplos, hay evidentemente más, pues, ¿no? No muchos, tampoco caso, ¿no? Bien, ahí agrupo las preguntas en torno al UCAT. Están preguntando por aquí si claro, al ser una versión más corta, si dificulta o igual nos permite el conocimiento de la fe, y si realmente podríamos encontrar ahí respuesta a las situaciones nuevas que se presentan a los jóvenes. Bien. Tengamos en cuenta que el UCAT, o sea, el Catecismo para los Jóvenes, es una iniciativa que hasta donde puedo saber fue de alguna manera impulsada por el cardenal Christoph Schönborn. Por lo tanto, no es un catecismo oficial. No se puede poner a la par
de este que conocemos, ni tampoco del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, del que no hemos hablado, pero sí es importante. Es una iniciativa particular que tiene seguramente cosas muy positivas, muy valiosas, un lenguaje más cercano, etc. Ahora, sobre esto voy a dar mi opinión personal, ¿ya? O sea, lo que yo voy a decir es lo que yo pienso. No es una posición oficial, ni mucho menos. Entonces, cualquiera puede tener, si quiere, pues, o sea, decir, no estoy de acuerdo, lo que sea, no hay ningún problema. Cuando he revisado el UCAT, no he encontrado ninguna mención a esto que acabamos de decir, de la homosexualidad. Como si no existiera. Y pienso yo que siendo pues una cuestión sobre la cual la Iglesia ha dicho una palabra, algo debería decir. Entonces, me parece un poco sorprendente que no se mencione ese punto. Creo que también hay algunos otros que no están muy tocados o cosas por el estilo, pero creo que eso es una cuestión que de alguna manera supone pues una especie de déficit en esa presentación de la doctrina que se llama UCAT. Seguramente un examen más detallado y más a fondo podría de alguna manera encontrar pues otras cosas. Entonces, ¿tiene cosas positivas? Sí. ¿Tiene cosas deficitarias? En mi opinión, sí. Entonces, en fin, pues, pero vuelvo a repetir, esa es mi opinión y, en fin, pues, ¿no? Bien. Bien, y por último, me dicen, para conocer más profundamente el catecismo, ¿es necesario saber teología? Pues seguramente si sabemos teología, o si estudiamos la teología, nuestro conocimiento del catecismo sería muchísimo más provechoso, eso sí, qué duda cabe. Pero nadie está obligado a saber teología para poder leer el catecismo o para poder estudiarlo, ¿no? Porque vuelvo a repetir, vean ustedes, el catecismo no es teología, ¿ya? Y la teología, viceversa, tampoco se puede reducir a lo que solamente dice el catecismo. Entonces, hay que poner las cosas en su respectivo lugar. Y bueno, si ustedes, en orden a un conocimiento más profundo de su fe, y también para explotar pues las grandes riquezas que tiene el catecismo, quieren estudiar teología, pues la Facultad de Teología los recibe con los brazos abiertos, ¿no? Así, bienvenidos sean, y qué bonito sería que todos ustedes pues estén en la facultad, ¿no? Lo que no están, dicho de paso, porque veo a mis alumnos de por ahí que sí están, ¿no? A la hermana Loida y a Eduardo Miguel, ¿no? Y o a Carlos, que también ha sido alumno de la facultad. En fin, entonces eso es lo que se puede decir. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta sobre misa virtual y misa presencial, pero la dejamos para mañana, que es la charla del padre Michael Stickelbrück, ¿sí? Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a la facultad por organizar este evento en el marco de nuestra semana de la facultad. Los esperamos mañana, entonces, repito, para la charla del doctor sacerdote, el padre Michael Stickelbrück, también profesor de nuestra facultad de teología. ¿Sí? Tengan una bendecida y hermosa tarde. Muchísimas gracias a todos. Estoy mirando en el chat las personas que nos están acompañando, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. Siempre es una alegría verlos, aunque sea por este medio, pues ya tendremos el gusto de vernos personalmente. Gracias, que Dios los bendiga. Adiós.